Diego Lombeck es investigador de CONICET y está presente en el Congreso de 30.10.000 de Presid. Y el título de su charla de hoy a mí me llamó mucho la atención y me interesó mucho. Desaprender. ¿En qué consiste eso? ¿Por qué desaprender? Una capacidad del cerebro claramente es el aprendizaje. Sin el aprendizaje no seríamos nada ni como individuos ni como especie. Pero también es necesario desaprender algunas cosas. Es necesario para poder cambiar también lo que tenemos en el cerebro, ser capaces de aprovechar esa neuroplasticidad que tienen nuestras neuronas y nuestros circuitos y aplicarlas en el día a día, poder cambiar, poder aceptar argumentaciones nuevas, incorporar tecnología de tan importantes en el mundo del agro, y eso podríamos llamarlo metafóricamente desaprender. Lo hacemos todo el tiempo, nos cuesta un poco y tal vez tendríamos que ser más conscientes de cómo hacerlo. Y en el tema del agro, bueno, hay como una imagen que ya no es real, esto de un sector conservador, y el campo en Argentina es todo lo contrario, es innovador, incorpora tecnología, últimas tecnologías, es de avanzada. ¿Cómo ves esto? Me parece que hay un problema importante de comunicación, porque esto que vos decís que no está más ese prejuicio, yo creo que sí está presente. Vos haces una encuesta en la gente y preguntás cómo es la gente del campo, y te va a decir que es conservadora, una vez que logra algo es exitoso lo mantiene y le cuesta mucho cambiar. Cuando uno viene a este congreso, y por suerte a mí es la tercera vez que me invitan, y es un neurocientífico en un congreso del campo, es algo extraño, cuando uno viene acá se da cuenta de que no es así, de que ha habido un recambio generacional importantísimo, y ese recambio generacional tuvo que haber venido con un desaprendizaje, convencer a sus generaciones mayores de que las cosas se pueden hacer distinto. Y al principio era muy raro ese convencimiento, esa fricción entre generaciones. Claramente el campo ha incorporado tecnología, ha incorporado nuevas formas de pensar, y me parece que el público no lo sabe. Y se siguen generando estas antinomias de ahí están los conservadores y son los que impiden que podamos hacer cosas nuevas, y no es así. Creo que es un problema de comunicación sobre todo. Claro, sí, coincido, sobre todo en el público urbano, ¿verdad? ¿Y cómo hacemos, o sea, cómo se hace desde el agro, desde el campo, para comunicar mejor, para poder mostrar todo esto que vos decís que se está viendo hoy en el Congreso de APEC? Yo me dedico bastante a la comunicación de la ciencia y creo que hay un paralelismo perfecto entre comunicación de la ciencia y comunicación del mundo agropecuario. En principio los científicos y la gente del agro somos muy apasionados por lo que hacemos, somos muy entusiastas, pero no lo comunicamos con esa misma pasión y ese mismo entusiasmo. Cuando comunicamos nos ponemos en técnicos, en cosas serias, esto es solemne, y ahí perdemos un poquitito de gancho con el mundo. Y comunicar siempre tiene dos componentes. Un componente es aquello que hacemos muy técnico, que en general tiene un lenguaje conciso, matemático, elegante, lograr un lenguaje que sea adecuado para un público de nuez del palo. Ese es el primer desafío, utilizar las analogías, las metáforas, los ejemplos adecuados. El otro desafío es hacer eso sin comprometer el rigor científico. Si vos utilizás una analogía, una metáfora que ya hace que la historia que estás contando es más o menos, estás haciendo algo mal. Juntar esos dos elementos, que es contar para todo público, pero ser riguroso, es el gran desafío de la comunicación científica. Es muy difícil porque uno ve que muchas veces, o por lo menos en mi opinión muchas veces uno ve que nos hablamos a nosotros mismos. Y creo que ahí está el error, ¿no? Lo que vos decías. Es muy difícil. ¿Por qué no crees que no sucede? Hay muchos motivos por los cuales no sucede. Una de las primeras razones es que no estamos preparados. Aquellos que estudiamos ciencia o ingeniería, nadie nos prepara para contarle al mundo lo que hacemos. Y es parte de nuestro trabajo. Parte de nuestro trabajo debiera ser contar nuestro trabajo. Pero nos sentimos un poco sin herramientas para hacerlo. También es cierto que nadie nos evalúa por esto. Nadie te dice, mirá, hiciste tareas de extensión o de comunicación, te voy a poner mayor puntaje. No, lo haces porque te entusiasma hacerlo. Y por otro lado, a veces la diferencia, el prejuicio que hay de otro lado es tan grande que desanima un poco. No, pará, yo tengo que explicar las cosas que hago cuando la gente piensa que está todo mal. ¿Cómo hago? No, mejor me quedo en mi campo, en mi casa, en mi laboratorio, que ahí me sale bien y no tengo que discutir con nadie. Tenemos que romper esas barreras y salir a contar. Uno de los debates que hace un tiempo está, digamos, generando conflictos es el tema producción agropecuaria y ambientalismo. Y muchas veces uno ve discusiones que no tienen rigor científico, pero sin embargo se instalan con mucha eficacia y mucha eficiencia algunos conceptos que son erróneos.
¿Cómo crees que se puede manejar eso? Porque desde el lado científico no se logra imponer el rigor científico frente a un concepto erróneo. Está claro que la estrategia ambientalista es muy buena, la estrategia de comunicación de grupos ambientalistas es buena porque están en la prensa, están en los medios y la gente los escucha, ¿sí? Como bien decís, tendríamos que dividir en aquellos argumentos ambientalistas que tienen rigor científico, son muchos realmente, que se basan en argumentos, y aquellos que son más emocionales. No es que sean malos, pero no están al mismo nivel de un argumento científico, es otra cosa. Me parece que cuando pasa eso, lo primero que tenemos que hacer es no rehuir la comunicación, no decir están diciendo cualquier verdura, no, yo así no puedo, por el contrario, hay que aceptar ese reto y participar de ese tipo de discusiones y comunicaciones. Lo que no sabemos contar, y creo que el mundo del campo no lo sabe contar realmente, es que esa preocupación está presente en el mundo agropecuario, la preocupación por el cuidado del ambiente, porque sería completamente contraproducente no tener cuidado por lo que te da de comer y lo que es tu negocio, que es el ambiente. Y el lugar donde vivís, por supuesto. Entonces, cuando eso no se comunica, que hay preocupación, que se escuchan de estas cosas, que se intentan hacer cosas, algunas funcionan y otras no, funcionan mejor que otras, si eso no se comunica, obviamente dejas un terreno enorme para que haya falsas antinomias. Bueno, algunas antinomias pueden ser reales, pero tenemos que ir y participar y contar lo que hacemos sin miedo y con todos los argumentos que tenemos y no ir a pelearnos. Ir a contar por qué también nos preocupa el ambiente, y cuando hay razones muy valederas, que las hay, argumentos ambientalistas, ver cómo preocuparnos por eso y cómo solucionarnos, no barrarlos debajo de la alfombra o decir, no, esos argumentos no son científicos, yo vengo por otro lado. Tenemos que comunicar, nuevamente el key es la comunicación. Entonces, la cuestión es comunicar, aprender a dialogar, pero en un lenguaje que comprendan todos, más llano, y por otro lado, desaprender para producir de manera más eficiente y sustentable, ¿verdad? Pavada de desafíos, son muchas cosas juntas, pero creo que todas son necesarias. Realmente Argentina depende del campo, ¿sí? Entonces, ahondar en esta diferencia campo-resto del mundo es suicida. Y me parece que todas las partes tenemos que saber escuchar, comunicar mejor y afrontar con valentía la posibilidad de cambiar y de desaprender ciertas cosas para llegar a un diálogo en común. Muchísimas gracias. Muchas gracias.